Bueno, preciosos estudiosos, muy buenas tardes para todos. El día de hoy vamos a llevar a cabo nuestra segunda sesión sincrónica en la asignatura de Educación Ambiental. Hoy ya comenzamos con el desarrollo temático de nuestros módulos en la asignatura y bueno, espero pues que realmente sea información de interés y que entre todos pues también la podamos compartir y que además de eso pues en estas clases podamos conversarlas, ¿vale? Les recuerdo, mi nombre es Marta Melisa Ordóñez, soy su docente en la asignatura de Educación Ambiental. Entonces, para esta sesión, les doy a todos pues la más calurosa bienvenida, tanto a la asignatura de Educación Ambiental como a nuestra sesión del módulo 1, Introducción a la Educación Ambiental. Inicialmente siempre me gusta comenzar, apreciados estudiosos, con la importancia que tiene para nosotros la asignatura de educación ambiental. Y en ese sentido, pues quiero, Jefferson, voy a apagar tu micrófono, te agradezco por favor mantener el micrófono apagado si no deseas participar, ¿listo? Para que no interrumpamos la clase, ¿vale? Bueno, entonces venía comentando que me gusta siempre comenzar con la importancia de la asignatura. En este caso, entonces decimos que la asignatura de educación ambiental nos permite reconocer nuestro entorno, las problemáticas y situación ambiental actual, con el fin de fortalecer procesos de participación en donde se puedan construir espacios de cambio y transformación que tengan como finalidad la sostenibilidad ambiental de todos los actores, procesos y componentes de la sociedad. Entonces, miren que a través de esa asignatura de educación ambiental, como también ya lo habíamos mencionado en la anterior sesión, la intención es que nosotros comencemos a reconocer cuál es nuestro entorno, qué problemáticas hay, ¿no es cierto?, en nuestro entorno y cómo nosotros desde los diferentes, no sé, desde las diferentes posiciones o qué hacer, pues podemos aportar a mejorar la conservación de los recursos naturales, el bienestar de vida de las personas y, ¿por qué no?, el crecimiento económico del país. En este sentido, entonces, la asignatura de educación ambiental nos va a proporcionar esos conocimientos y sobre todo esas estrategias de manejo ambiental para que sea una realidad. En esta sesión del día de hoy y en la siguiente sesión vamos a dar a conocer los elementos más importantes de los ecosistemas, la biodiversidad y la relación del hombre con la naturaleza. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que nosotros comencemos a comprender cómo es esa relación, cuál es la importancia de esos diferentes elementos que están en nuestro ecosistema, que nosotros los podemos estar todo el tiempo observando, los podemos estar de alguna otra forma beneficiando, pero que realmente no comprendemos cuál es esa posición o cuál es esa importancia en nuestro diario vivir. Para eso, entonces, vamos a ver 4 temas principales o 4 ejes temáticos. El primero, la percepción ambiental, donde vamos a abordar algo de los principales conceptos en materia de educación ambiental y la definición de contaminación ambiental. El segundo tema es educación ambiental. El tercer tema, conozcamos nuestro entorno natural. Y el cuarto tema, problemáticas ambientales globales. Aquí quiero hacer como un paréntesis, apreciados estudiosos, y mencionarles la importancia de que nosotros igualmente sigamos la lectura, el estudio del material que se encuentra publicado en nuestro módulo 1. En este momento, pues nosotros vamos a hacer las diferentes clases abordando estos temas, ¿no es cierto?, que acabé de mencionar, pero recuerden que ustedes cuentan con una lectura, con unos videos, con infografías, que también pues les van a apoyar en la adquisición de estos conocimientos. Así que les pido pues que también los revisen y no los dejemos de lado, ¿vale? Entonces, ahora sí, para comenzar, pues entonces vamos a abordar el concepto de educación ambiental. ¿Qué es la educación ambiental? La educación ambiental es el proceso que busca generar conciencia y cultura ambiental, así como la promoción de actitudes de valoración y respeto por el medio ambiente. Entonces, miren que la asignatura de educación ambiental para nosotros en la Universidad Manuela Beltrán, pues es un espacio de 2 horas, ¿no es cierto?, a la semana durante el semestre. Pero la educación ambiental, más que una asignatura, apreciados estudiosos, lo que busca es que nosotros, a través de esta asignatura y a través de la educación ambiental que nosotros hemos recibido desde casa, pues hagamos ese proceso de generar conciencia y cultura ambiental con el objetivo de valorar nuestros recursos naturales, valorar nuestro ambiente,
de esa forma poderlo cuidar, poderlo conservar y generar generar el mayor beneficio posible de los diferentes recursos naturales. Entonces, miren que la educación ambiental es en este momento pues una asignatura, pero es más que eso, es un proceso a lo largo de toda nuestra vida en donde comenzamos a concientizarnos sobre la importancia del ambiente. Yo sé que ustedes o la mayoría de ustedes en sus colegios, desde prekinder, desde primero, hicieron esa actividad que es pues, sembrar una semillita de un frijol, ¿no es cierto? Y la vemos crecer, vemos cómo salen las hojitas, ¿no es cierto? Algunos tuvieron la fortuna de ver el fruto, ¿sí? Pero entonces desde ese momento, chicos, nos están enseñando ya la educación ambiental. ¿Cómo podemos conservar ese otro ser vivo que es una plantica, que puede ser un frijol, una lenteja? ¿Cómo lo podemos conservar para poder dar vida, ¿no es cierto? Para que se pueda reproducir, para que nos pueda dar esos alimentos que nosotros tanto necesitamos. Entonces, miren que en este momento, como les digo, es una asignatura, pero es un proceso que nosotros hemos venido desarrollando, aprendiendo durante toda nuestra vida. Y la intención con la asignatura de educación ambiental en pregrado es que nosotros retomemos ese tipo de acciones en donde nosotros realmente nos sensibilizamos con nuestro entorno. No es lo mismo que yo, por ejemplo, un adulto vea una flor o vea una abeja, ¿no es cierto? O vea un pajarito a como lo ven los niños. Para los niños es todo asombro, ¿no es cierto? Y como que disfrutan lo que están observando, de alguna otra forma se dedican a eso, a observar, a contemplar. Nosotros como ya estamos tan acostumbrados, entonces como que lo pasamos, como que no le ponemos cuidado, ¿no? Entonces la intención en esta asignatura en pregrado es que nosotros volvamos a ese reconocimiento de nuestro entorno natural y pues por lo tanto volvamos a esa valoración y a ese cuidado. Los objetivos apreciados estudiosos de la educación ambiental son toma de conciencia. Si yo conozco, si yo sé lo que es mi entorno, pues voy a concientizarme de que existe, ¿no es cierto? Conocimientos, adquisición de conocimientos sobre la importancia, sobre cómo cuidarlos, sobre cómo conservarlos. Cambio de actitudes. Estoy segura que con la adquisición de conocimientos que vamos a tener en la asignatura, pues más de uno, así sea un solo estudiante, va a querer cambiar, ¿no es cierto? Va a querer quizás ya no arrojar la basura como lo hacía antes, sino que definitivamente observar su entorno natural como seres vivos que merecen cuidado y que además de ellos nosotros nos beneficiamos. Capacidades de evaluación, ¿está bien o está mal lo que estoy haciendo? Y participación. Les recuerdo que la asignatura, la intención es que no solamente sea una adquisición de conocimientos para nosotros, sino que realmente la podamos compartir y que podamos hacer partícipes a otras personas de lo que nosotros estamos aprendiendo. Estos son los principales objetivos de la educación ambiental y esperamos realmente, apreciados estudiosos, que en esta asignatura pues los podamos también lograr, los podamos alcanzar. ¿Cuál es el objetivo de la educación ambiental? El objetivo de la educación ambiental es construir saberes y conocimientos encaminados a la transformación del ser, a la transformación del vivir, del ser y del actuar, haciendo una sociedad ambientalmente sostenible. Entonces, miren que a través de la educación ambiental, a través de la adquisición de esos conocimientos, pues la intención es generar nuevas dinámicas en nuestro comportamiento y por lo tanto, pues en nuestra sociedad. Si yo cambio, apreciados estudiosos, créanme que también nuestro entorno va a cambiar. Si yo ya dejo, por ejemplo, no sé, o comienzo en mi hogar a reciclar o a separar residuos o a, por ejemplo, algo tan sencillo como a reducir el uso de bolsas, seguramente mis familiares, seguramente mis conocidos también lo van a hacer. Entonces, miren que de alguna otra forma ese cambio que yo genero, pues también lo voy a ver generado en mi entorno y es lo que buscamos. Y aquí una preguntita para ustedes. ¿Consideras que la educación ambiental puede aportar a tu profesión? ¿Cómo? ¿Cómo consideran ustedes que esta asignatura o que la educación ambiental puede aportar a su profesión o a su quehacer diario? ¿Quién quiere participar con esta respuesta? ¿Qué consideran ustedes que les puede aportar la educación ambiental? ¿Quién quiere participar? ¿Quién quiere abrir micrófono? ¿Mm? Miremos por acá. A ver, Rosa. Rosa María Flores. ¿Quién nos va a hablar? Valentina. Ah, bueno, cuéntame, Valentina.
¿Cómo consideras que la educación ambiental puede aportar a tu profesión, a tu quehacer vivir? Ok, pues lo estoy pensando más como desde el aspecto de sensación y percepción. Yo soy de psicología, no puede estar la clase pasada, y creo que la forma en cómo nos ayudaría en cuanto a la sensación, reitero, es analizar, digamos, cuánta contaminación auditiva hay, ¿sí? Creo que Ujú. tiene mucha relación con el tema ambiental, por una parte. También cuánta contaminación visual tenemos y eso puede tener relación con la contaminación del aire y cómo todos estos factores externos nos pueden afectar, no sé, por ejemplo, en la producción de ciertas hormonas que regulan el comportamiento humano. Así es, muchas gracias Valentina. Efectivamente, tú desde el componente de salud, desde el componente de psicología, para nosotros el ambiente es muy importante, ¿no? Es muy importante conocer cómo esa contaminación, ya sea auditiva, ya sea visual, ya sea atmosférica, puede afectar también nuestros sentidos, puede afectar también la forma como yo percibo el mundo, ¿no? No es lo mismo que nosotros estemos en un ambiente sano, en un ambiente tranquilo, ¿no es cierto? En un ambiente de alguna otra forma limpio, que me, como que me transmita tranquilidad, ¿sí? Al estar en un ambiente bullicioso o al estar en un ambiente pesado, ¿no es cierto? De tráfico, contaminado, efectivamente mi estado de ánimo, mi estado emocional, las expectativas que tengo en un futuro van a ser completamente diferentes, ¿no es cierto? Y como tú lo mencionas, esas condiciones en el ambiente pues también van a condicionar de alguna u otra forma mi comportamiento. Y a través de la asignatura pues, de educación ambiental, ¿qué es lo que buscamos? Comprender qué es lo que está pasando, pero lo más importante es cómo lo podemos manejar, ¿no? Entonces, miren que en ese sentido, como lo menciona la compañerita, pues sería un gran aporte poder comprender ese estado de los recursos naturales o cómo ese estado de los recursos naturales puede afectarme a mí y cómo nosotros podemos aportar a que el bienestar de vida de las personas mejore a través de esas condiciones ambientales. Muchas gracias, Valentina, por tu participación. Y miren que en este orden de ideas, entonces aquí les traigo unos aspectos claves, sobre todo para el componente de salud e ingeniería, a tener en cuenta por qué es importante la educación ambiental. Tenemos lo primero, la salud es un insumo importante para el desarrollo sostenible. ¿Sí? ¿Por qué? Sin salud no podríamos nosotros pretender alcanzar el desarrollo sostenible. Les recuerdo que el desarrollo sostenible es el nuevo modelo de desarrollo, ¿no es cierto? En donde tenemos nosotros que tener en cuenta los tres pilares, el ambiental, el social y el económico. Entonces, sin salud, pues nosotros no podríamos pretender modificar o cambiar o mejorar este modelo de desarrollo porque no seríamos capaces de aprender, ni de trabajar, ni de contribuir. Por eso, pues es tan importante que todos seamos saludables, pues para poder también generar esos cambios en la sociedad. Pero también es importante que seamos muy conscientes que el desarrollo sostenible también producirá más salud. ¿Cómo es eso? Entonces, si yo cuento con, por ejemplo, el transporte sostenible, es decir, con transporte que use, por ejemplo, combustibles amigables con el ambiente. Si yo tengo, por ejemplo, el sector de infraestructura vial o el sector de infraestructura de vivienda usando materiales sostenibles, amigables con el ambiente, pues va a haber menos contaminación, ¿no es cierto? Si contamos con fuentes de energía renovables, también va a haber menos contaminación, va a haber un aire más limpio. Y todo esto en qué nos va a favorecer a nosotros, pues que finalmente vamos a tener mejor estado de salud porque va a haber menos contaminación en el aire, vamos a tener, por ejemplo, más espacios para poder caminar, para poder correr, si nosotros le atribuimos espacios a esas áreas que finalmente también van a representar sostenibilidad urbana o sostenibilidad en las ciudades. Vamos también a apreciar estudios a disminuir la contaminación auditiva y por lo tanto pues vamos a tener unos mejores estados de ánimo, pero también va a haber mayor presencia de aves, lo cual también para nosotros es un deleite, ¿no es cierto? Es un disfrute. Vamos también a tener seguridad alimentaria y con esto pues vamos a tener alimentos saludables y por lo tanto menos probabilidades de sufrir desórdenes alimenticios o enfermedades gástricas o diabetes o enfermedades cardíacas.
Vamos además también a contar con establecimientos seguros para que nosotros podamos estar, ya sea porque cuentan con todos los servicios autosostenibles de energía, de generación de agua, ¿sí? Y esto pues va a favorecer nuestra estabilidad. Entonces, miren que la salud definitivamente es un requisito para que podamos aportar al desarrollo sostenible, pero el desarrollo sostenible también es un requisito para que nosotros cada día estemos en bienestar, tengamos unos mejores niveles de calidad de vida. Y por esa razón es que es tan importante no solamente para el componente de salud, sino también para el componente de ingeniería, para el componente económico, que nosotros finalmente podamos efectivamente hacer una realidad el desarrollo sostenible. Porque sin eso, pues nuestra sociedad cada vez va a estar más deprimida, nuestra sociedad cada vez va a estar en menos contacto con su esencia, y esto qué va a hacer, pues que nosotros finalmente seamos una sociedad inservible para este planeta Tierra. Entonces miren que es clave que todos comencemos a aportar a ese desarrollo sostenible. Desde la ingeniería, sabemos, apreciados estudiosos, que finalmente todos los adelantos o todos los avances científicos, ¿no es cierto?, desde el componente de ingeniería, pues han favorecido al desarrollo de la humanidad. Pero también todos esos avances finalmente han requerido de la explotación de recursos naturales, ¿sí? O de la contaminación de recursos naturales. Por ejemplo, el simple hecho de la innovación de los medios de transporte, ¿sí? El simple hecho de la generación de energía a base de carbón, ¿sí? Todos estos son inventos que efectivamente han mejorado la calidad de vida de las personas, han favorecido al desarrollo de la humanidad, pero también han traído consigo contaminación del aire, generación de residuos, ¿no es cierto?, vertimientos de aguas residuales, y esto pues ha ocasionado que en este momento pues estemos presentando diferentes problemáticas ambientales globales, como cuáles, como el calentamiento global, como la destrucción de la capa de ozono, como la contaminación y agotamiento del agua, como la erosión de los suelos, como la contaminación atmosférica. Por eso es tan importante, apreciados estudiosos, que nosotros desde las diferentes ingenierías biomédica, de software, ambiental, electrónica, todas pues podamos también nosotros mirar cómo nuestros proyectos pueden ser enfocados en qué, en ese respeto frente a los recursos naturales, ¿sí? Entonces aquí es cuando nosotros vamos a tener en cuenta diferentes estrategias que las vamos aquí a conversar en la clase, de producción más limpia, cómo hacer los procesos productivos más eficientes, no solamente para ahorrar costos, sino también para ahorrar consumo de agua, para ahorrar consumo de energía, para ahorrar consumo de materiales, de materia prima, cómo nosotros podemos hacer para cambiar las tecnologías y poder usar tecnologías limpias que favorezcan la conservación de los recursos naturales. Sistemas de gestión ambiental en pro de ese mejoramiento del desempeño ambiental, cómo nosotros desde nuestro quehacer profesional podemos finalmente proponer medidas de manejo ambiental que favorezcan esa conservación de los recursos naturales y el bienestar de vida de las personas. Apuntar a la responsabilidad corporativa. Ustedes saben que actualmente es indiscutible que todos los nuevos mercados se enfoquen también en esa responsabilidad corporativa, en donde están involucradas todas las partes interesadas, como desde mi organización, desde mi empresa, desde mi proyecto, puedo satisfacer las necesidades de las diferentes partes interesadas, teniendo en cuenta el componente ambiental, social y el económico. Sistemas eficientes, como les mencionaba, de producción de energía, de reducción de materia prima y uso racional de los recursos naturales. Entonces, miren que diferentes estrategias vamos a manejar en nuestra asignatura, que efectivamente quizás no vayan a ser solamente para el sector salud, o solamente para el sector económico, o solamente para el sector de ingeniería, pero la intención es que nosotros podamos también ir aplicando estrategias o ir identificando qué estrategias podríamos nosotros aplicar para efectivamente aportar a ese desarrollo sostenible junto con los tres pilares: conservación de los recursos naturales, bienestar de vida de las personas y crecimiento económico. Esta asignatura, apreciados estudiosos, les recuerdo, es transversal. Nos dimos cuenta en la anterior sesión que teníamos estudiosos de fisioterapia, de fonoaudiología, de psicología, nos acaba de mencionar la compañerita, de ingeniería biomédica, teníamos de enfermería, ¿recuerdan? Que son diferentes carreras, apreciados estudiosos, que aunque tienen un quehacer profesional diferente, un campo diferente, todas deben apuntar a lo mismo: cómo aportamos al desarrollo sostenible. Y por eso es tan importante nuestra asignatura, ¿vale?
Bueno, y aquí entonces vamos a comenzar con los principales conceptos en materia ambiental. Quiero que pongan mucha atención porque al final voy a hacerles unas preguntitas sobre lo que vamos a estudiar en este espacio, ¿vale? Entonces, miren, es indispensable, como les mencioné al comienzo, y teniendo en cuenta uno de los objetivos de la educación ambiental, pues que nosotros reconozcamos lo que nos rodea, ¿no es cierto? Y que reconozcamos esos diferentes niveles de organización en nuestros ecosistemas. Yo sé que todos ustedes reconocen los diferentes animales, ¿no es cierto?, las especies, pero la intención es que también nos vayamos a cómo esas especies, esos animales, esos seres vivos se interrelacionan entre sí y cómo se organizan y pues finalmente cómo esa organización aporta también a nuestra calidad de vida, que eso es a través de los servicios ecosistémicos, que también es una parte de la actividad número 1 de la asignatura. Entonces, miren, ¿cómo estamos organizados biológicamente? Lo primero, a través o el primer nivel es organismos, ¿sí? ¿Qué es un organismo? Cualquier ser vivo, sea independiente, sea cual sea su especie. Entonces, un organismo es cualquier ser vivo, sea cual sea su especie. ¿Listo? Todos los seres vivos podemos ser un organismo. Yo soy un organismo, tú eres un organismo, el gato es un organismo, el perro es un organismo, somos organismos. ¿Listo? Esa es como la unidad básica de los niveles de organización biológica. Después sigue población. ¿Qué es la población, apreciados estudiosos? Es un conjunto de individuos de la misma especie que comparten un hábitat en un mismo lugar, o en un mismo intervalo de tiempo, que por esa razón son capaces de reproducirse entre ellos y generar una descendencia. Entonces, miren que los organismos, ¿no es cierto?, se organizan ¿en qué? En poblaciones, ¿no es cierto? Y la población es un conjunto de organismos de una misma especie que pueden reproducirse entre ellos. La comunidad. La comunidad entonces es un conjunto de poblaciones, ¿ya? Que interactúan y comparten un hábitat. Miren que eso es indispensable. Entonces tenemos organismo, cualquier ser vivo independientemente de la especie, poblaciones, un conjunto de organismos de una misma especie, comunidad, conjunto de poblaciones que interactúan entre sí y comparten un mismo hábitat, ecosistema, conjunto de diferentes comunidades. Pero aquí se incluye algo nuevo, que son los factores abióticos. Miren que organismo es muy clara la diferencia cuando dice todos los seres vivos, solo seres vivos. La población, conjunto pues de organismos de una misma especie. Así que seguimos hablando de seres vivos. Comunidad, conjunto de poblaciones que interactúan y comparten un hábitat. Aquí estamos hablando lo mismo. Comunidad es un conjunto, pues, de varios seres vivos, ¿no es cierto? Hasta ahí vamos en organismo, un ser vivo, población, conjunto de organismos de una misma especie y comunidad, conjunto de poblaciones que interactúan entre sí. Ahora llega el ecosistema. El ecosistema, miren bien, es un conjunto de comunidades, ¿no es cierto?, que interactúan entre sí, pero además ¿con qué? Con factores abióticos. ¿Cuáles son los factores abióticos? ¿Quién lo recuerda? ¿Quién quiere compartir en el chat o por micrófono cuáles son los factores abióticos? Una característica. ¿Quién lo recuerda? ¿Quién recuerda? A ver si por acá en el chat tenemos a alguien. ¿Quién lo recuerda? Andrea Judith, ¿me escuchas? Andrea, ¿me escuchas? Andrea, puedes también escribir por chat. ¿No? Andrea no está en la reunión. Hola, Vale. profe, ¿Sí? ¿me escucha? ¿A quién? ¿Quién está hablando? Pero no me está hablando Andrea, ¿no es cierto? Espérame un Margaret. segundo. Listo. Ahora sí, María Flores, ¿cómo estás? No, Margaret Sandoval. Margaret. Ah, ok, es que no veía tú. Muy bien, Margaret, cuéntame. Cuéntame qué es ¿qué Bueno, los recuerdas de los factores factores, abióticos? tengo entendido, bueno, que recuerdo de los factores abióticos son aquellos
aquellos factores de pronto químicos o físicos que intervienen o influyen, que no tienen vida, pero influyen en el ecosistema, en la parte del ecosistema, de los seres vivos, las plantas, animales, Perfecto. entre otras cosas. ¿Sí? Has dicho algo clave, clave, clave. Es que no tienen vida, ¿no es cierto? Sin vida. Esos son los factores abióticos. Está perfecta tu definición. Y acá también tus compañeritas la complementan. El agua, sí, muy bien, Dana. El aire, muy bien, Catherine. Wilmer, la luz, la temperatura, muy bien. María Velázquez dice, es fundamental para el ecosistema el oxígeno. Así es, así como ustedes lo acaban de mencionar, apreciados estudiosos. Esos factores abióticos no tienen vida como el oxígeno, como el agua, como el suelo, como los minerales, ¿no es cierto? Y que finalmente son esenciales para nuestra vida. Entonces, miren que en el ecosistema ya estamos viendo que interactúan los factores bióticos, los que tenemos vida, ¿no es cierto? Las plantas, los animales, con los factores abióticos que son sin vida, ¿no es cierto? Pero que finalmente esa relación entre factores abióticos y bióticos son los que hacen posible la supervivencia en este planeta Tierra. Ahora, ese conjunto de ecosistemas, ¿no es cierto? Es a lo que nosotros denominamos biosfera, que finalmente es la parte habitada de nuestro planeta. Y el conjunto de todo el planeta Tierra, la parte habitada y la parte no habitada, pues finalmente es lo que nosotros mencionamos ambiente. Entonces, miren que nosotros en la asignatura de educación ambiental no solamente nos vamos a enfocar en los animalitos o en las plantas, sino que vamos a estudiar cómo nosotros podemos mejorar esa relación entre los factores bióticos y abióticos y todo lo que finalmente entre ellos sucede, ¿sí? Eso es lo más importante. Cómo nosotros podemos garantizar, por ejemplo, que estos factores bióticos, suelo, agua, aire, minerales, estén en un estado tal que nosotros nos podamos ver beneficiados, pero que también nosotros como seres vivos, como factores bióticos, podamos beneficiar la conservación de esos recursos inertes, ¿sí? Esta es la organización, les quiero por acá que la vean de una forma un poco más gráfica. Entonces, miren que tenemos, claro, todo comienza pues desde la genética, ¿no es cierto? Pero comenzamos con organismo, con población, con comunidad, con ecosistema, con biosfera y finalmente pues con todo nuestro planeta Tierra y el ambiente pues es todo eso que nos rodea, ¿sí? Por eso les mencionamos que en la asignatura de educación ambiental vamos a ver recursos suelo, agua y atmósfera, pero también pues cómo nosotros como seres vivos estamos, cómo nosotros nos relacionamos con esos diferentes factores. Y aquí les voy a mostrar unos ejemplos de ecosistema, ¿sí? Nosotros en Colombia somos muy afortunados porque podemos observar, podemos evidenciar, podemos vivir esos diferentes ecosistemas, tanto acuáticos como terrestres. Y claro, como lo mencionamos hace un momento, en cada ecosistema vamos a encontrar diferentes comunidades, diferentes poblaciones de animales y de seres vivos, diferentes especies y diferentes organismos. Entonces, miren que por cada ecosistema vamos a encontrar de alguna u otra forma unas características únicas de ese ecosistema y que por lo tanto pues también nosotros vamos a tener que conocer para poder conservar. Por ejemplo, por el lado de los ecosistemas acuáticos, ¿sí? Tenemos dos tipos de ecosistemas. Los dulceacuícolas, ¿sí? Que son esos ecosistemas con una salinidad entre 0 partes por millón y una salinidad intermedia. Y tenemos los oceánicos que tienen salinidades mayores a 30 partes por millón. Entonces miren que estos dos tipos de ecosistemas acuáticos pues también nos van a permitir conocer, ¿no es cierto?, las diferentes especies que se adaptan a cada una de las características o condiciones de esos ecosistemas. Por el lado, por ejemplo, de los ecosistemas dulceacuícolas tenemos los lagos y lagunas, tenemos los ríos y tenemos los estuarios. Por el lado de los ecosistemas oceánicos con mayores de 30 partes por millón de salinidad, pues tenemos los mares, ¿no es cierto? Tenemos obviamente los océanos, Mar Caribe, y miren que estas características hacen que en cada ecosistema pues podamos encontrar especies diferentes, pero también servicios ecosistémicos diferentes. Por ejemplo, si nosotros nos podemos beneficiar de cada uno de esos ecosistemas acuáticos, vamos a encontrar, por ejemplo,
tipos de minerales, tipos de madera, tipos de animales muy diferentes de los de agua dulce a las aguas saladas, ¿no es cierto? Y en cada uno de estos ecosistemas, pues yo voy a poder disfrutar de diferentes servicios ecosistémicos. Tenemos por el lado de los ecosistemas terrestres también una variedad muy grande de ecosistemas como por ejemplo el ecosistema tundra, ecosistemas de bosques de conífera, ecosistemas de chaparral o bosques mediterráneo, praderas, valles, desiertos, sabanas, bosques tropicales o bosques fluviales. Estos ecosistemas, igual que los ecosistemas acuáticos, pues van a tener unas características propias de las cuales nosotros también nos vamos a poder beneficiar dependiendo pues de los servicios ecosistémicos. Y aquí quiero hacer otra pausa y preguntarles a ustedes que por favor observen esta imagen, ¿sí? Esta imagen que ven por aquí. Y vamos a activar micrófono y me van a indicar qué organismos me observan en la imagen. ¿Quién quiere activar micrófono e indicarme qué organismos observa en la imagen? Dale, activa micrófono. Moisni, activa micrófono si quieres, por favor. Profe, buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, ¿y tú de qué programa eres? Profe, qué pena, no, es que yo soy Dairon Garnica, de biomédica. De biomédica. Es que, y lo que pasa es que me tocó pedir prestada esta cuenta a una compañera porque no puedo ingresar desde mi Teams. ¿Me Y escribes hace por rato favor tu estaba nombre en el chat, si eres tan amable? Mira, es que no pude entrar desde hace 20 minutos, profe, y no sé qué es lo que pasa. Yo tomé evidencia, guardé los pantallazos de mi Teams, y pues por si algo, porque profe no pude entrar, me tocó pedir aquí prestado este dispositivo. Vale, entonces escríbeme tu nombrecito para tenerlo en cuenta. Y ahora sí, cuéntanos, ¿qué organismo ves en la imagen? Profe, acabo de ingresar, se lo juro, profe. Ok, Le pido listo. disculpas. La próxima vez no me interrumpan para indicarme eso, solamente ponen su nombrecito en el chat y yo ya asumo que están conectaditos. ¿Listo? Okay. Para que sigamos Vale, con el gracias. desarrollo de la clase. Muchas gracias, Dairo. Vale, Listo. gracias. Cuéntame entonces quién quiere participar. ¿Quién nos puede mencionar 3 organismos que observan en la imagen? Rosa. Rosa María, ¿tú? ¿Tienes activo micrófono? Dale, Diana, activa tu micrófono. No te preocupes. Profe, es solo para corroborar, ¿me escucha bien? ¿Sí? Ok, se refiere a organismos vivos, ¿verdad? Si recordemos que los organismos son los seres vivos, así es. Cuéntanos. Bueno, pues en la imagen vemos, pues un organismo vivo pueden ser los árboles. Ok, muy bien. Podríamos decir que son como árboles de acacia. Muy bien, Sí. súper. Perfecto. La guacamaya que se ve al lado izquierdo de la imagen. Así es, la guacamaya, muy bien. Y creo que eso es un oso hormiguero, lo que se ve al lado derecho. Un oso hormiguero, una danta, ¿sí? Una danta, un oso perezoso. Listo, perfecto. Muchísimas gracias por participar. Diste excelente respuesta. Por acá nos dice Daniel, leopardo. Muy bien, así es. El leopardo es otro organismo. Muy bien, Daniel. Muchas gracias. Y ahora entonces vamos por otra pregunta. ¿Qué poblaciones observan en la imagen? Recordemos que organismo es cualquier ser vivo, ¿se acuerdan? Y poblaciones, entonces, es el conjunto de organismos de una misma especie. ¿Qué poblaciones observan en la imagen? Las mariposas. Dime, Dana. Las mariposas, profe. Las mariposas, así es, esa es una población, correcto, porque son varios organismos. Las serpientes. Las serpientes, muy bien, qué buena observadora, así es, tenemos una población de serpientes, muy bien.
¿Qué otra especie podríamos decir que podemos observar, chicos? Ya dijeron mariposas, Las ya dijeron aves. serpientes, pero Las aves. ¿cuáles aves? ¿Cuáles aves? Bueno, es que ahí se ve como una guía y en el otro árbol se ve otra, pero azulita. Pero podemos decir, a ver, miremos aves que se pueda. Podemos decir, bueno, guacamayas, ¿sí? ¿Te parece? Asumiendo que son de la misma especie, aunque sean de diferentes colores. Sí. Ah, no, porque Sí, es que acá profe. tenemos el loro, ¿no es cierto? Guacamayas serán las dos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Mm? ¿Qué otra especie tendríamos que sean de la misma especie? ¿Qué otra población, perdón, que sea de la misma especie? Las plantas, miren que tenemos palmeras, ¿sí se dan cuenta? Que tenemos palmeras que son de la misma especie. Tenemos también colibríes, ¿no es cierto? Ustedes también son poblaciones porque hay más de un organismo de la misma especie. ¿Listo? ¿Y ustedes qué ecosistema creen que estamos observando? ¿Qué ecosistema creen que estamos observando en la imagen? ¿Quién nos quiere decir? ¿Se acuerdan los ecosistemas? Es un ecosistema terrestre. ¿Y cuál ecosistema creen que podríamos estar observando? ¿Quién nos quiere dar su opinión? Chicos, acabamos de ver la diapositiva de los ecosistemas que mencionamos. Menciónenme en uno. ¿Cuál creen que puede ser? ¿Cuál? No escucho. Bosque tropical, dice Jefferson. Muy bien, Jefferson, bosque tropical. Así es. ¿Por qué? Por la abundancia de los árboles altos, ¿no es cierto? Porque además también nosotros tenemos animales de diferentes especies, por ejemplo, como las guacamayas, como las serpientes, como el leopardo, que hacen parte de ese ecosistema de bosque, ¿no? Así es, y sobre todo lo que más lo caracteriza es esa abundancia arbórea, ¿no es cierto? Que podemos observar en la imagen. Muy bien por tu respuesta, Jefferson, y espero pues que para todos haya quedado clara esa diferenciación entre organismo, cualquier ser vivo, población, conjunto de organismos de una misma especie que se pueden reproducir entre sí, comunidad, conjunto de poblaciones, ecosistema, conjunto de comunidades que interactúan entre sí y con los factores abióticos, ¿sí? Y el ambiente, y bueno, biosfera, conjunto de ecosistemas y el ambiente, todo lo que nos rodea. ¿Listo? Y aquí pues podemos observar, como lo mencionaba nuestro compañerito, un ecosistema que finalmente pues nos muestra diferentes organismos, diferentes poblaciones, ¿no es cierto? Comunidades en un mismo hábitat, en un mismo espacio y finalmente ese ecosistema de bosque. ¿Hay alguna pregunta, apreciados estudiosos? Pregunticas. Ay, creo que se me fue. Sí. Se me fue. Ya lo voy otra vez. Listo. Creo que ya no. Compartirlo mejor por aquí. Bueno, entonces sigamos con nuestros conceptos. ¿Qué es la biodiversidad, apreciados estudiosos? Y aquí quiero que pongamos mucha atención porque eso también es un concepto que nosotros estamos estudiando a través de la actividad número 1, ¿listo? Que tenemos que entregar el próximo 28 de febrero. Entonces tenemos que la biodiversidad, y teniendo en cuenta todo lo que tiene que ver con organismos y con los ecosistemas, la biodiversidad es la variabilidad de organismos vivos, de los ecosistemas terrestres y acuáticos, en donde se comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas. Es decir, que la biodiversidad es la variedad de las diferentes formas de vida. La biodiversidad, apreciados estudiosos, como lo mencionamos, es la variabilidad de todos los organismos vivos, ¿no es cierto? Y por eso mencionamos que es un indicador de la riqueza que hay en un país, de la riqueza que hay en una región, de esa variabilidad, porque finalmente entre más variabilidad de organismos vivos haya en una región por metro cuadrado, pues efectivamente va a haber mayor
riqueza, ¿no? Y eso pues va a determinar también los servicios ecosistémicos que se puedan ofrecer en esa región. Colombia, apreciados estudiosos, es el segundo país, o es catalogado en este momento, el segundo país más biodiverso del mundo, ¿sí? Con bosques que cubren más de la mitad del territorio y con abundantes recursos hídricos. Esa variedad de ecosistemas que tenemos nosotros gracias a nuestra ubicación geográfica, a esos niveles, a esos pisos térmicos, pues esos pisos térmicos, la ubicación nos permite pues tener esa variedad de pisos térmicos, ¿no es cierto? Y esa variedad de pisos térmicos nos permite a nosotros tener también variedad de ecosistemas. Y la variedad de ecosistemas pues nos va a permitir también poder tener hábitats, ¿no es cierto?, para diferentes especies. Por eso entonces somos considerados el segundo país más biodiverso del mundo, por esos ecosistemas terrestres, pero también por nuestros ecosistemas acuáticos. Y miren que aquí ustedes pueden observar un mapa de Colombia y podemos ver esa diversidad de ecosistemas que tenemos en todo el territorio colombiano. Miren que tenemos bosques pantanosos, sabanas temporalmente inundables, mosaico sabana-bosque ecuatorial, bosques ecuatoriales, mosaico matorral. Tenemos una gran variedad de ecosistemas y dentro pues de cada ecosistema diferentes especies y eso es lo que hace que nuestro país pues sea un país con gran variabilidad de organismos vivos, con gran biodiversidad. Aquí les traigo unas cifras en donde mencionamos que Colombia es el primer país en diversidad de aves. O sea, es el país en el mundo que más especies de aves diferentes tiene. Es también el primero en anfibios. Es el país que más variedad de especies de anfibios tiene. Es el segundo en plantas, el tercero en reptiles y el cuarto en mamíferos. Entonces miren que nuestro país es un país privilegiado por esa variedad de especies que tiene y por lo tanto nosotros pues tenemos la fortuna de poder observarlas, de poder conocer sus hábitats y también la responsabilidad, apreciados estudiosos, pues de cuidarlas, ¿no? Esta información pues es muy importante para nosotros, tanto así que nosotros en Colombia celebramos el 11 de septiembre como el Día Nacional de la Biodiversidad, en conmemoración del fallecimiento del sabio José Celestino Mutis, quien a través de su expedición logró identificar que en Colombia hay una gran diversidad de especies, lo cual pues nos catalogó y desde hace muchos años pues nos tiene catalogados como uno de los países más biodiversos del mundo. Esa biodiversidad, apreciados estudiosos, ¿por qué es importante? ¿Sí? Y aquí quiero que pongan mucha atención. ¿Por qué es tan importante que haya variedad de organismos vivos? No solamente animales, sino también de plantas, sino también pues de los diferentes tipos de alimentos, ¿no? Porque es que miren que esa biodiversidad nos ofrece algo que se denomina servicios ecosistémicos. ¿Qué son los servicios ecosistémicos? Son la multitud de beneficios que la naturaleza aporta a la sociedad. Cuando hablo de naturaleza estoy hablando de todos esos seres vivos, animales y plantas, microorganismos, pues que finalmente nos brindan un servicio, nos brindan un beneficio. Dentro de los servicios ecosistémicos que nos brinda la biodiversidad, esa variedad de organismos vivos, se encuentran los servicios de apoyo. ¿Cuáles son los servicios ecosistémicos de apoyo? Pues son todos esos servicios de soporte que permiten, apreciados estudiosos, que pueda germinar la vida, ¿sí? Que puedan germinar las plantas, que nosotros podamos llevar a cabo nuestras actividades diarias. Esos servicios de apoyo pues son los que finalmente presta el suelo, ¿no es cierto?, para que se pueda generar la vida. Tenemos los servicios culturales o servicios también de recreación a través de la naturaleza, esos servicios de esparcimiento, ¿no es cierto? Hasta servicios simplemente de contemplación que a nosotros nos dan bienestar. Ustedes saben que muchos lugares turísticos en Colombia, por ejemplo, se basan en ¿qué? En un mirador, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no ha ido hasta la cima de una montaña solamente para poder contemplar el paisaje? Y esa contemplación nos da tranquilidad, nos da felicidad, nos da de alguna otra forma como que nos llena de energía. Ese servicio de contemplación, ese servicio de recreación es un servicio que nos presta la naturaleza y se llama un servicio
cultural, nos da inspiración. ¿Cuántas veces no hay personas que se van a pintar o que se van a leer o que se van a escribir en esos paisajes tranquilos, ¿no es cierto? O donde uno puede respirar aire limpio, porque pues finalmente eso nos llena a nosotros de muy buena energía, nos llena como de esa paz que necesitamos, y es un servicio cultural que nos ofrece la naturaleza. Tenemos los servicios de regulación. Los servicios de regulación son esos servicios que permiten regular los diferentes ciclos biogeoquímicos que se desarrollan en nuestros ecosistemas. ¿Cuáles son esos ciclos biogeoquímicos? Por ejemplo, el ciclo del oxígeno. ¿Sí? Entonces, que las plantas producen oxígeno, que nosotros lo podemos absorber, que nosotros expulsamos CO2, que las plantas lo transforman en oxígeno. Ese es un ciclo constante que permite purificar el oxígeno necesario para nuestra supervivencia. Está el ciclo del agua, entonces que finalmente el agua se evapora, que sube a las nubes, que se condensa, ¿no es cierto?, que llega a los océanos, que es absorbida por el suelo, que otra vez evapora. Ese ciclo es el ciclo del agua y es un ciclo de regulación que nos permite a nosotros contar con la disponibilidad de este recurso. Tenemos como recurso de regulación, por ejemplo, la polinización, ¿sí? Tenemos como recurso de regulación, por ejemplo, la purificación del aire, la purificación del agua. ¿Se imaginan que todos los contaminantes, todas las emisiones se quedaran estáticas en la atmósfera? Pues efectivamente hace millones de años no podríamos nosotros vivir en ese planeta, ¿no es cierto? Se quedarían atrapadas y nosotros no pudiéramos vivir. Pues precisamente la naturaleza nos permite que se regulen todos esos ciclos, y de esta forma pues poder mantener nuestra vida en el planeta Tierra. Y ahí nosotros no tenemos nada que hacer, o sea, nosotros no podemos intervenir absolutamente ni en el ciclo del oxígeno ni el agua, por ejemplo, el ciclo del nitrógeno. Si el nitrógeno no fuera absorbido por el suelo, transformado por las plantas, pues ellas no la podrían absorber y no pudieran crecer. Entonces miren que son definitivamente servicios indispensables para que nosotros podamos vivir. Los servicios de aprovisionamiento, todos lo conocemos. El aprovisionamiento, por ejemplo, de materia prima para que fabriquemos, no sé, papel, ¿no es cierto?, para que fabriquemos los diferentes elementos que utilizamos, el algodón, las energías las fuentes de energía renovables y no renovables. Estos son aprovisionamientos que nos da a nosotros la naturaleza. Todos los recursos, los alimentos, por ejemplo, los recursos para las medicinas, solamente la penicilina de un hongo. Todos estos, apreciados estudiosos, son recursos de aprovisionamiento de los cuales nosotros tomamos de la naturaleza. ¿Y gracias a qué? A la biodiversidad. Por ejemplo, en Colombia. En Colombia nosotros todo el año tenemos gran biodiversidad de cosechas de alimentos. ¿Por qué? Pues porque somos por la ubicación geográfica, pues tenemos diferentes ecosistemas, diferentes pisos térmicos que favorecen que seamos hábitat de diferentes especies de plantas, ¿sí? Y eso favorece también nuestra seguridad alimentaria, ¿ya? Todo lo que tiene que ver, apreciados estudiosos, con estos servicios de aprovisionamiento, culturales, de apoyo, de regulación, son servicios ecosistémicos indispensables para nuestra vida, que nos lo brinda ¿quién? La biodiversidad, esa variedad de organismos vivos en un mismo territorio. Entonces los invito a profundizar más en este tema, obviamente a hacer su actividad número 1, identificando cuáles de estos servicios que acabamos de mencionar se pueden ver afectados por las actividades que nosotros realizamos en la cotidianidad, ¿sí? Algo tan sencillo como encender un cigarrillo. ¿Qué servicio de estos nos puede afectar? ¿Sí? Y quiero que estudien al respecto, chicos, para que puedan desarrollar de la mejor forma la actividad número 1. Esta biodiversidad, apreciados estudiosos, lamentablemente tiene sus amenazas, ¿sí? Obviamente los servicios ecosistémicos. Y dentro de estas amenazas, pues encontramos la sobreexplotación de especies. Efectivamente, cuando nosotros abusamos de una especie, ya sea de planta, ya sea animal, pues esa sobreexplotación lo que hace es terminar finalmente con esa especie, agotar ese recurso. Tenemos la pérdida de hábitat a través de la ocupación del territorio, por ejemplo, el Amazonas, ¿no es cierto?, con la
la ganadería, con los cultivos ilícitos. Por ejemplo, nosotros con las ciudades, con la expansión urbana, estamos también quitándole, restándole territorio a esas especies que dependen pues de esa zona para vivir. La introducción de especies exóticas. No sé si ustedes vieron el caso de los hipopótamos en la Hacienda Nápoles. Finalmente ya se convirtió en una especie exótica y una especie depredadora porque él no tiene quien lo deprede. Entonces ya lo que está haciendo es acabando con las especies nativas de esa zona, que son los que dan el equilibrio para que se lleven a cabo los diferentes ciclos biogeoquímicos, los diferentes servicios ecosistémicos para esa región. Por eso es tan grave esa introducción de especies exóticas, porque finalmente se convierten solamente en depredadores de otras especies, pero a ellos nadie los puede depredar. Y una extensión es en cadenas que se deben, por ejemplo, a cambios climáticos, que se debe, por ejemplo, también a la pérdida de hábitat de esos diferentes seres vivos. Estas amenazas, efectivamente, nosotros, apreciados estudiosos, pues tenemos toda la responsabilidad de poderlas minimizar. ¿Cómo? Por ejemplo, no comprando, por ejemplo, especies exóticas de otras ciudades o de otros países para tenerlas, por ejemplo, en nuestra casa cuando no son su hábitat natural. Por ejemplo, el hecho de nosotros estar verificando la carne que nosotros compramos, de dónde viene, ¿no es cierto? Es algo, muchas veces tienen, por ejemplo, algún sello, tienen, por ejemplo, carne origen de, ¿no? ¿De dónde estamos nosotros comprando los productos que estamos consumiendo? Algo tan importante, apreciados estudiosos, como es, por ejemplo, respetar los diferentes espacios que a los cuales nosotros podemos acceder, si vamos a un río, si vamos al mar, si vamos a una montaña, pues no arrojar ningún tipo de residuo, ningún tipo de elemento que pueda perjudicar el hábitat de esos animales y de esas plantas que viven en esa zona. Miren que son medidas muy básicas, pero que finalmente a veces se nos olvidan y lo que terminamos haciendo es un daño irreparable a nuestra biodiversidad. Quiero dejar entonces hasta aquí este segundo encuentro de la sesión de educación ambiental. Lo que más quiero rescatar de esta sesión, chicos, pues es la importancia de la educación ambiental para su quehacer profesional, pero también para nuestro bienestar como comunidad. Lo segundo, la importancia de la biodiversidad, esa importancia de ese nivel organizacional, biológico, que nos permite hoy en día pues estar finalmente habitando este planeta Tierra, y esos servicios ecosistémicos que nos brinda la biodiversidad. Me gustaría saber si tienen alguna pregunta, algún comentario para realizar en estos 4 minuticos que nos restan. ¿Hay alguna duda, chicos? Ok, creo que no hay preguntitas. Bueno, pues los estudios. Dime. Disculpa, yo sí tengo una pregunta. Es a modo de curiosidad. Me gustaría saber si más adelante vamos a ver cómo las consecuencias que tiene regar los cultivos con glifosato en Colombia, por ejemplo. Pues es un tema que para nosotros está dentro de las problemáticas ambientales de Colombia, que lo vamos a ver en el segundo módulo. ¿Listo? Pero sí, para nosotros en Colombia, todo lo que tiene que ver con extracción de químicos, el uso de fertilizantes químicos, de pesticidas químicos en nuestro agro colombiano es una de las problemáticas medioambientales que en este momento estamos evidenciando, ¿sí? Y que efectivamente están causando erosión en los suelos, pero además también pérdida de la biodiversidad y enfermedades en las personas. Entonces, sí es un tema que vamos a ver, pero en el segundo módulo, ¿listo? Cuando veamos en más detalle las problemáticas ambientales sobre el recurso suelo y el recurso aire, ¿listo? Okay. Muchas gracias por tu pregunta, pero sí lo vamos a ver. Listo, bueno, gracias. Chicos, por acá tenemos otro comentario. Jefferson dice que no tiene ninguna pregunta. Entonces, nada, pues doy por finalizado este encuentro. El próximo lunes entonces nos encontramos. El próximo lunes es 28 de febrero. 21 de febrero. Les recuerdo es que el 28 de febrero tenemos la entrega de nuestra primera actividad para que por favor la revisen y también revisen el video del encuentro sincrónico de introducción en donde les abordo las diferentes actividades y el plan de actividades que vamos a desarrollar en la asignatura. ¿Listo? Les mando un fuerte abrazo. Que tengan una excelente tarde y una excelente semana. Que estén muy bien. Chao. Muchas gracias por su asistencia.